Tomamos contacto con Iván Novara, que es investigador del CONICET en el Instituto de Física Rosario, especialista en geofísica aplicada, ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera. Iván, buen mediodía. Lisandro León y Diego Fiori te saludan. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen mediodía, Lisandro y Diego. Gracias por estos minutos. ¿Cómo se explica este doble terremoto, doble sismo que ocurrió en Venezuela con tan pocos minutos y de gran intensidad? Claro, lo que estamos acostumbrados nosotros justamente a las colisiones que están las placas en la costa de Chile o de Japón, que son colisiones que decimos de cabalgamiento, es decir, una placa se sube a la otra y ese tipo de fricción es muy, muy grande y genera los sismos más grandes de la historia, están en ese tipo de fricciones. La fricción que hay en Venezuela se llama la falla de San Sebastián, es una fricción de costado entre placas, no una arriba de la otra. Es como si la calle va en una dirección y la vereda en otra. Entonces friccionan de costado estas placas. Y esa fricción, que se llama fricción transcurrente, es muy poco probable que tenga un sismo grande. Nosotros mismos nos asombramos de que sea tan grande. Como decimos nosotros, una falla transcurrente genera un sismo de esta magnitud. Es muy, muy de vez en cuando, es muy raro que ocurra esto. Y bueno, cuando ocurre siempre un sismo, sea del origen que sea, siempre hay réplicas. De hecho, bueno, acá ocurrió una réplica de un minuto después, pero en el sismo de Haití ocurrió un sismo grande. Fueron todos los sistemas de urgencia y a los 2 días ocurrió una réplica de igual magnitud que lo que fue un desastre descomunal con 200.000 muertos, ¿no? Entonces las réplicas son incontrolables. Puede ocurrir esta réplica así como estamos hablando y mañana quizás ocurra otra réplica. La física de la réplica no la podemos determinar. ¿Qué es una réplica? Contanos y explicanos pedagógicamente, claro, Iván, porque nos contaba recién Henry Nava, que es un ciudadano venezolano que está en este momento en Caracas, que ha habido 6, 7 réplicas a lo largo de la noche y la madrugada de hoy en Caracas. Exacto. Una falla se llama falla geológica cuando hay una estructura que roza contra la otra. Eso es lo que se ve y lo podemos detectar de manera sísmica, digamos. Tiramos sonda y podemos ver esa falla. Pero en realidad lo que hay ahí es un enjambre de fallas, todas atadas, como lo digo yo, como un enjambre. Entonces, cuando ocurre un sismo grande, lo que ocurre es que se resiente todo ese enjambre de fallas que hay ahí abajo y empieza a ocurrir y a deslizarse cosas que se estaban aguantando, porque siempre estas fricciones, ¿qué ocurre? Se traban y empiezan a acumularse, se acumula la tensión hasta que llega un momento que se libera. Entonces, cuando una se libera, puede hacer que otras que se están acumulando también se liberen. Entonces, esta como irradia hacia otras fallas que también están acumulándose, porque se están trabando entre sí, y la ayuda a que se liberen también. Ese sería el concepto de réplica. Entonces, puede ocurrir una al lado minuto después, puede ocurrir un día después. No sabemos el tiempo, pero ese es el concepto de réplica. Y en cuanto a repercusión de lo que sería el original y la réplica puede ser mayor. Sí, puede, como no. Estadísticamente hemos tenido casos de igual magnitud y también de mayor magnitud. Más raro que sea de mayor, pero sí, tranquilamente de igual magnitud puede haber. Como bueno, ahora 7.35 es casi lo mismo, es casi la misma magnitud. Sí, sí. ¿De qué depende y cómo se mide esto que los periodistas al menos informamos y te puedo asegurar no sabemos qué es, la escala de Richter? 7.2, 7.5 en el caso de ayer, pero habitualmente cuando hay un sismo se acompaña con esta información. ¿Qué mide la escala de Richter? ¿Quién la mide? ¿Qué se evalúa? Claro. Exacto. Lo que siempre existió fue la escala de Mercalli y sigue existiendo. Sigue la escala de Mercalli y ahora estamos con la escala de Richter. Lo que comúnmente hablamos nosotros y los medios es la escala de Richter. Hubo un sismo de 7 puntos, de 8 puntos. Bueno, eso es cuantificar la energía que se libera en ese punto que ocurrió el sismo. Esa es la escala. Entonces, un sismo de 7
en la escala de Richter son el orden de 33 bombas de Hiroshima. Pero un sismo de 8 puntos es 33 por 33. Es 1000 bombas atómicas. Cada magnitud que aumenta hay que multiplicar por 33. Por eso un sismo de 7 a un sismo de 9 son 35.000 veces mayor. Esa es la cuantificación. Ahora, la escala de Mercalli se sigue usando, ¿por qué? Porque la escala de Mercalli es cualitativa. Es decir, yo veo que en mi casa es lo que uno ve. ¿Qué veo? Se me cayó un libro de la mesa. Bueno, una escala de Mercalli de 2 puntos. ¿Qué ves? Que se cayó un edificio. Bueno, es una escala de Mercalli muy alta, la mayor, la 6. Lo que está pasando hoy en Venezuela. Claro, en la escala de Mercalli es altísima Venezuela, la magnitud es 7, no es 9, no es tan alta, es 7, es alto ya, ¿no? Pero lo que quiero decir, hay lugares, como pues fue lo de Haití, de 7 puntos de Richter, que es una energía de 7, pero la escala de Mercalli fue un desastre, porque hubo 200.000 muertos, fue un desastre descomunal. ¿Y por qué? Bueno, porque la vulnerabilidad se combina con la energía. Acá tenemos la provincia de San Juan, que es el ejemplo internacional de las construcciones sísmico resistentes, que pueden aguantar sismos muy grandes, pero claro, Venezuela no tiene la cultura de sismo y por lo tanto no está construida sísmico resistente. Entonces este tipo de energía realmente hace un desastre, ¿no? ¿Qué tiene que esperar el pueblo venezolano en estas horas respecto de posibles réplicas, aumento de réplicas, o no se puede proyectar hacia el futuro? Claro, es como te decía, yo hice mi doctorado y mi postdoctorado en San Juan, en el Instituto Sismológico Volponi de San Juan, el más importante de Argentina, porque es la provincia más sísmica. Y uno va ahí y cada edificio que uno entra está todo señalizado, dónde tenés que ir, para dónde, qué hacer, qué no hacer. No solo que están señalizados, sino que en la primaria y la secundaria se da qué es lo que hay que hacer y qué no hacer. Hacen simulacros, hay una cultura sísmica y por lo tanto está reflejada en qué es lo que hay que hacer. Ahora, en lugares como esto, donde no está esa cultura sísmica, cuando llega a estas situaciones, como nos ocurre a nosotros acá en Rosario, no sabemos dónde salir corriendo. Es decir, uno estará con el Instagram, otro mirará la televisión, no sabemos qué hacer. Espero que lo importante es que la información sea centralizada y que no esté hablando todo el mundo de todo, ¿no? Claro. Tiene que ser bien centralizado porque si no uno está en desesperación, ¿qué es lo que hacer? Claramente lo que está pasando, hay desesperación porque no hay una cultura sísmica y como yo te digo el caso de San Juan, ¿no? No es que se da en la primaria, la secundaria, los edificios están señalizados, no existe semejante cosa. Entonces, bueno, es muy complicado la dispersión y bueno, tengo conocidos venezolanos llamando, no se pueden comunicar, desesperación. Es realmente muy feo todo lo que está pasando. Y bueno, esperemos que todas las urgencias a nivel internacional lleguen lo antes posible y puedan conducir esto, porque hasta ahora nombraron 150 muertos, pero va a ser muchísimo más alto eso. Sí, oficialmente 164 y ya 971 heridos registrados, pero hablan de una multiplicación de estos números. Estados Unidos está hablando de casi 1000 fallecidos en proyección. Ajá. Esperemos que no sea el número, como decíamos al principio. Claro. Esperemos que haya una confusión periodística, claro, y de proyección de parte de los medios yanquis, pues estamos hablando, claro, de vidas humanas, ¿no? Exactamente, ya es una especulación y yo ya ahí no entraría. No, sé que va a aumentar, lo único que puedo decir es que va a aumentar. Claro, se está viendo en vivo y en directo lo que es el operativo. En la ciudad de Rosario tenemos el caso de lo que ha sido un operativo que ha conmocionado a la región y también al país, lo que fue la explosión de Salta 2141, que conllevó a un operativo especial de todas las fuerzas gubernamentales. Puedo sumar para la memoria y la retina de las y los argentinos y de los rosarinos, pero en este caso a nivel país, lo que ha sido la voladura de la AMIA, la Mutual Judía en Capital Federal. Sumamos también lo de la embajada, pero particularmente la AMIA y el caso de aquí nos permite tener una referencia de lo que significa una destrucción absoluta de un edificio y lo que estamos viendo que llega de Venezuela es de alguna manera una situación similar con un motivo de provocación distinto,
No tiene nada que ver un ejemplo con el otro, simplemente traigo a cuenta la retina de nuestro recuerdo lo que es el operativo gubernamental, que es lo que está haciendo también referencia a nuestro profesor, que esperemos sea coordinado, eficiente, empático, humano y esas cuestiones. Estamos charlando con Iván Novara, que es físico especialista en ciencias de la Tierra del CONICET y de nuestra universidad. ¿Qué diferencia hay entre sismo y terremoto? No, terremoto simplemente es una palabra que usa la gente y sismo es una palabra científica. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Hay algo que venimos escuchando de los cronistas y también de quienes están saliendo de Venezuela, que es una zona costera, en primer lugar, y en segundo lugar, que no ha sido nunca zona sísmica. ¿Por qué lo extraordinario consideras que podría parecer? Claro, porque es una falla que, como te decía yo, al principio no está... Claro, como en la costa de Chile o de Japón, donde ahí una placa se sube arriba de la otra y la que está por debajo se dobla. Entonces hay una fricción pero tan grande que, bueno, ocurre un sismo gigante. Acá ocurre una fricción de costado, es decir, como si la calle Mendoza, por ejemplo, va en una dirección y las veredas van en otra dirección. Entonces hay una fricción en los costados, no es que está uno subida a la otra. Se llaman falla transcurrente. Como son de este motivo... bueno, uno no, estadísticamente, en la historia de la sismología, la verdad que nunca hubo un sismo. Hay sismo porque están en fricción, claramente. Es sísmico, es una sismicidad. Pero de magnitud alta, una falla transcurrente, la verdad que no es usual. Ha ocurrido, pero si te vas a la historia, empezás en 1909, ¿entendés? Y después tenés 1989 y creo que no hay más, digamos, o sea, en el lugar ese. Muy poco, porque claro, este tipo de falla tiene esa estadística muy, muy, muy baja. La falla que mencionabas, por ejemplo, en la zona aquí de Chile o en esta zona, cuando decís una placa sobre la otra, ¿el sismo se provoca cuando se acomodan y se ponen a la par? O sea, una de las placas baja. ¿Cuál es la situación y diferencia entre la de acá y la que estamos describiendo de Venezuela? Claro. Es como si tuviera dos colchones y uno empuja, ¿no? Está jugando, uno empuja un colchón sobre otro. Chocan los colchones, pero en definitiva lo que va a terminar pasando es que un colchón va por arriba y el otro va a ir para abajo. Claro. Eso es lo que pasa en Chile. Todo el océano Pacífico, lo que le llamamos como placa de Nazca, entra por debajo de todo el continente argentino y chileno. Eso es lo que está ocurriendo. Por debajo de toda Argentina y todo Chile hay una placa enorme que se está yendo por debajo. Y todo el continente argentino y chileno está cabalgando por arriba de esa placa. Esa placa ahí ya está ocurriendo una fricción enorme cuando uno está arriba de la otra. Y encima está doblada la que está por debajo. Se está doblando y encima hay una fricción. Y encima tenés los Andes arriba que tienen una altura enorme. O sea que la fricción ahí es altísima. No solo que la fricción es alta, sino que la velocidad con la que subduce la costa chilena, una de las más altas del mundo, es muy alta. Y la velocidad también es otro tema a hablar. Pero cuando tenés este tipo de cabalgamiento, ahí se activan fallas normales, no transcurrentes, y los sismos, bueno, como San Juan. San Juan ocurrió en 70, una montaña que se llama Pie de Palo, que está ahí cuando uno va a San Juan con el colectivo, de fondo está esa montaña, la ve siempre, de 3 kilómetros de altura. Se levantó esa montaña 1 metro. O sea, levantar una montaña de 3 kilómetros, 1 metro, imagínate la magnitud que fue ese sismo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Y porque está cerca de la fricción esta que estamos hablando en la costa chilena. Iván, gracias por este rato con el Noticiero Central de Radio Universidad de Rosario. La seguimos en las próximas semanas. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Muchas gracias.